En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues dos preguntas encontramos al inicio del Evangelio en la misa de hoy. La primera es de el levita que se levanta y le pregunta a Jesús: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Esa es la primera pregunta. La segunda es la que hace Jesús. Le dice: ¿qué es lo que ves en la ley? ¿Qué es lo que ves en la ley? ¿Qué es lo que lees en la ley? ¿O qué es lo que oras en la ley? Y la oración del judío, pues 3 veces o más al día pronunciaba la misma cosa: escucha, Israel, el Señor tu Dios es uno, a Él solo amarás. Y eso es todo. Y esto lo repite más de 3 veces el judío durante el día. Entonces, y esto es muy esencial para la vida cristiana, porque todo lo que hacemos o todo lo que podemos llegar a hacer por los demás o brota de la oración o no viene de ningún lado. Sí. La misericordia es prolongación de la oración. Somos misericordiosos con los demás porque oramos, por ninguna otra razón. Sí. Entonces, la oración determina la forma en que nos comportamos con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Sí, entonces la misericordia es fruto de la oración. Eso no se nos puede olvidar. ¿Y por qué es fruto la misericordia de la oración? Bueno, pues somos seres relacionables que dependemos de las relaciones con los demás, es decir, con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. Nadie puede sobrevivir así en un aislamiento sin que queden afectadas sus facultades. ¿Sí? Nadie puede vivir en aislamiento, a menos que sea un religioso, un monje o una monja, bueno, todavía, ¿verdad? Pero pues fíjense en sus hijos, adolescentes ahorita, que para allá van. Sí, ya tenemos 15 años. Bueno, el sistema tiene 15 años afectando la habilidad de sus hijos para relacionarse con los demás. Y eso es extremadamente serio, extremadamente serio. Entonces, la salud espiritual, es decir, la libertad, la vida del hombre, depende de su buena, armoniosa, sencilla y profunda relación con Dios, con los demás, con los acontecimientos y con nosotros mismos. Quien pueda lograr estas 3 relaciones bien balanceadas, simples, pues ya está viviendo la vida eterna. Sí. Entonces, si ustedes se preguntan ¿en qué consiste la vida consiste en establecer una relación simple, armoniosa con los demás, con Dios, con los acontecimientos y con nosotros mismos. Y esa es la vida. Esa es la vida. El pecado
Es el que viene a malear, a desbalancear, a interrumpir estas relaciones con los demás, con Dios, con los acontecimientos y con nosotros mismos. Tal forma que quien se relaciona bien, vive. Quien se relaciona mal está muerto. Así lo dice San Juan en su primera carta, cuando dice: el que no ama permanece en la muerte. ¿Sí? Porque imagínense, en esto de las relaciones con los demás, pues todos nos creemos expertos. ¿Sí? Cuando se trata de la relación con Dios, ya creemos que lo sabemos todo. Por ejemplo, tenemos un problema legal y pues de problemas legales no sabemos. Hay que consultar a un experto. Cuando se trata de problemas de salud, no sabemos mucho, hay que consultar a un experto en problemas de salud, un doctor. Pero cuando se trata de las relaciones con Dios, pues allí ni aprendemos, ni sabemos, ni nos interesa. De tal forma que puede haber adultos de 70 años que saben lo que un niño que acaba de terminar el catecismo. Así estamos. Entonces, en el mundo hay un problema serio de relación, de no sabernos relacionar bien con Dios, con los demás, con los acontecimientos y con nosotros mismos. Entonces, el fundamento de todas nuestras relaciones con todos los demás está en nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho para Él. Dios nos hizo para Él, para nadie más. No nos hizo para darle un poder extraordinario a los acontecimientos o a las personas o a nosotros mismos. Nos hizo para contemplarlo a Él. Y vivimos en la medida en que contemplamos a Dios como podamos aquí, en este mundo, y para siempre en el mundo eterno. En esto consiste la vida. Entonces, Dios nos hizo para que lo conozcamos, para que lo amemos, para que lo honremos, para que lo sirvamos. Y ya. De tal forma que este es el fundamento de todas relaciones, de todas las relaciones con los demás, con los acontecimientos y con nosotros mismos. Pero como no aprendemos bien a relacionarnos, es decir, sucede algo y le damos una importancia exagerada que nos atormenta, nos traumatiza y nos paraliza. ¿Sí? No. Por muy adultos que seamos, porque fíjense, ya no tenemos 15 años. Y no sé si sea para ustedes difícil convencerse de eso, de que no tenemos 15 años. ¿Sí? Sucede algo y no lidiamos bien con eso. Se nos dificulta. ¿Por qué? Porque no sabemos. Es más, pueden pasar años, año tras año, y nosotros traemos esta cosa acá atrás y la volvemos a vivir y volvemos a experimentar el mismo terror, el mismo rencor, con la misma carga de resentimiento, de lo que sea. ¿Por qué? Porque no aprendimos. Y si hay un solo acontecimiento al que yo no me adapté, porque lo vi exageradamente grande, ese solo y único acontecimiento impide mis relaciones con los demás, mis relaciones con los acontecimientos de ahora,
mis relaciones con Dios y conmigo mismo. No se nos puede olvidar. Dios nos hizo para Él y nuestra relación con Él ha de ser simple y profunda, sin complicaciones. Y si eso está bien, lo demás no importa. Lo demás es secundario. Son cosas que pasan en el camino, cosas que nos tienen que pasar para crecer. Pero no podemos darle a nada ni a nadie una importancia que no tiene. La vida verdadera está en el cielo, en la contemplación de Dios, porque para eso hemos sido creados. Ya en el cielo ya no tendremos defectos que arreglar, enemigos que combatir, ni ninguna otra cosa. Solo la contemplación de Dios, viéndolo, llamándolo y agradeciéndole a Él. Esa es la vida. Sin embargo, Dios en su bondad, en su misericordia, pues ha querido que en el paso por esta vida nosotros nos entrenemos en lo que será nuestra vida para siempre en el cielo. Ya desde aquí podemos comenzar a contemplarlo a Él, llamarlo y servirlo, lo que será para siempre en el cielo. ¿Sí? Entonces, vivir con Dios, caminar con Él, que fíjense, Él es nuestro primer prójimo. Nosotros estábamos caídos, medio muertos al lado del camino por los ladrones que vinieron, y el primer prójimo que vino y nos levantó es Jesús. ¿Sí? Entonces, vivir con Él, conocerlo y amarlo, es lo más elevado que un ser humano puede llegar a ser. Conocer a Dios, caminar con Él, amarlo, servirlo, honrarlo. Ni siquiera los serafines en el cielo son capaces de eso. Que teniendo un cuerpo como nosotros, que no lo tienen, no puedan amar, servir, honrar a Dios como un ser humano lo puede hacer. Entonces yo les pregunto, ¿por qué gastar tanto tiempo, tanta energía en cosas que se terminarán, que se acabarán, que son pasajeras, que son cosas que pasan en el camino? Pues ahí está. ¿Qué cosa más excelente puede haber que poder tratar con Dios ya desde ahora? Pobres de quienes no lo conocen, de quienes viven medio muertos por el pecado, al lado del camino. Sí. Entonces, la mortificación, el pecado, la dificultad, la enfermedad, el dolor, los sacramentos, el sacerdocio, todo se acabará y solo quedará la contemplación de Dios eterna en el cielo. ¿Sí? Entonces, Dios quiere que nos ejercitemos en lo que será nuestra ocupación principal en la tierra, que no es otra cosa que conocerlo, amarlo, verlo y servirlo, sin que nada me lo impida. Todo lo que hagamos, ya sea que vengamos a este mundo, que suframos, que nos enfermemos, que muramos, que sirvamos a los demás, que estemos solteros o casados, enfermos o sanos,
Todo lo demás es secundario y todo se acabará, todo pasará. Con lo único que nos quedaremos es con la contemplación de Dios. ¿Sí? Lo primero, entonces, la contemplación de Dios. Verlo, conocerlo, amarlo. Y después, como consecuencia de todo lo demás, pues Dios pone a nuestro lado a nuestro prójimo, a quien no contemplamos, sino a quien servimos. Y ya. ¿Y cómo lo servimos? Pues primero, pues aguantándolo como es, hasta donde se pueda, en paz. Y si no se puede en paz, bueno, hay que acudir a la gracia de Dios, a imitarlo a Él, porque fíjense, Jesús le dice al levita, le pregunta, ¿qué lees en la ley? Y él le contesta, y Jesús le dice, ve. No le dice, ve y enseña tú lo mismo. Le dice, ve y haz tú lo mismo. Cada uno de nosotros es el samaritano. Cada uno de nosotros es Cristo para los demás. ¿Sí? Entonces, la vida espiritual consiste esencialmente en la caridad, en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Y amamos a Dios sobre todas las cosas. Lo contemplamos, lo servimos, lo amamos. Y después, si tenemos al prójimo, pues le deseamos lo mejor, como quiera que sea, y le agradecemos cualquier cosa que nos dé, sea $1,000,000 o sea un balazo en la cabeza, no importa, no hace ninguna diferencia. Cualquier cosa que el prójimo nos dé, se lo agradecemos, porque al final del día es bueno para nosotros. Pero a nadie se le está permitido andar cargando una lista de agravios del pasado y decir, aquel me debe esto, aquel me debe esto otro, me hicieron esto, no me hicieron aquello. Es pérdida de tiempo. Traer una lista de agravios, de rencores del pasado, es pérdida de tiempo. Y nadie puede perder el tiempo. Sí. Entonces, la vida comprende nuestras relaciones con Dios, con los demás, con los acontecimientos y con nosotros mismos. A Dios lo contemplamos, al prójimo lo servimos y todo lo demás lo acogemos y lo agradecemos en paz, cualquier cosa que sea. Sí, porque si oramos, si contemplamos a Dios, si lo servimos, si lo conocemos, es lo único que importa. Lo demás no. Hay por ahí un cuento que contaba un sacerdote que ahorita pues ya está silenciado, suspendido, ya se murió, pero antes de morirse fue suspendido y silenciado por la iglesia. El padre Anthony de Melo, jesuita, hindú, que quizás para muchos hindúes el padre les hizo mucho bien, a nosotros no. A los católicos el padre los confundió mucho. ¿Sí? Como confunden ahorita tantos, ¿verdad? Sí. Entonces, el padre Anthony de Melo contaba esta historia de que pues un día unos discípulos le preguntan a su maestro, le dicen, dinos cuándo amanece el día, cuándo comienza el día.
Entonces el maestro dijo, pues ustedes, díganme, ustedes han de saber cuándo comienza el día. Entonces unos decían, bueno, cuando se acaba la oscuridad y comienza a salir el resplandor del sol. Otros decían, bueno, cuando comienzan a cantar los pájaros, y así. Pues el maestro dijo, el día amanece cuando tú logras ver a Dios en tu prójimo. Pues tiene razón. ¿Sí? Entonces, la vida espiritual tiene por objeto a Dios, a quien conoce, ama y sirve como pueda, con lo que sepa. Y la otra vida consiste en las relaciones con los demás. Tenemos al prójimo, a quien vemos y servimos como podemos, al que le debemos solo el servicio. Los demás no les deben a ustedes nada, ni hay algo que tengan que hacer ni sentir por ustedes en absoluto. Los demás hacen lo que pueden por ustedes, pero no pueden ustedes estar esperando más de lo que los demás hacen por ustedes, que hacen todo lo que pueden y como pueden. Si hablan bien de ustedes, si hablan mal de ustedes, hay que agradecérselo. Si les desean el mal, si los matan, si lo que sea, no importa. Recuerden, ustedes son el samaritano, ¿sí?, que va iluminando los caminos de la vida con Cristo y les da luz a los demás, ¿sí?, con su ejemplo. Entonces, al prójimo no lo contemplamos, lo servimos. Y nos servimos de Él, nos servimos de los demás para servir a Dios. Eso es todo lo que tiene que pasar. En estos pocos minutos ya les he resumido para ustedes en qué consiste vivir. Y dice San Ireneo, la gloria de Dios es el hombre vivo, no muerto. Y la vida, dice San Ireneo, es ver a Dios, contemplar a Dios. Y Dios está en todas partes, básicamente en la Eucaristía. ¿Sí? Entonces, de nuevo, la vida, la salud espiritual y la física también depende o consiste en una relación amorosa, sencilla, armoniosa con Dios, con los demás, con los acontecimientos y con nosotros mismos. ¿Sí? Y eso es todo lo que tiene que pasar. Así se acabe el mundo, así pase lo que pase, no importa, no hace ninguna diferencia. Ya con esto ustedes tienen una idea de dónde podrá haber desbalance, desarmonía en ustedes. Si es en las relaciones con los demás, si es en las relaciones con los acontecimientos de la vida o su mala relación con Dios. Pero, como les decía, el pecado roba, el pecado es muerte, desbalancea, desarmoniza, mata, en otras palabras. Y no fuimos creados para vivir muertos, sino para vivir vivos, en unión con Dios. ¿Sí? Entonces, pues, les repito lo que dice Jesús al levita del Evangelio: ve y haz tú lo mismo. Y ya, eso es todo lo que tenemos que hacer. Muy bien, un aviso antes de que se me olvide.
pues me han estado preguntando, que son varias personas. El primer problema es el del padre Miguel, del padre Michael o Michel Rodríguez de Canadá, que todo el mundo ve por YouTube y que ha estado anunciando cosas que van a pasar. Y fíjense, Dios no nos envió a asustar a nadie, nos envió a anunciar su palabra. Y ya, si hemos de escuchar a alguien, vamos a escuchar a Dios. ¿Sí? Él predice que el Papa Francisco se va a arrepentir de las cosas que ha hecho y cosas así, que va a morir mártir, y que el Papa Benedicto, ¿verdad?, se va a levantar y que se va a hacer tantas cosas. El Papa Benedicto ya ni tiene fuerza para hablar. ¿Sí? Además, el padre Michel no es su párroco, ni siquiera vive aquí. Si a él le sirve lo que ha recibido, pues que le sirva a él. Y ya, ¿verdad? Y luego pues les manda a vender un DVD que dice que es vital que ustedes tengan, porque ahí vienen los lugares de refugio para cuando pasen todas estas cosas que van a pasar. Pues no. Su refugio es su casa y la iglesia y la vida diaria. Ya lo demás no importa. ¿Sí? Ninguna persona, profeta, lo que sea hasta ahorita, nadie puede decir nada más de lo que ya ha dicho el último de los apóstoles. Ni siquiera la Virgen María. No hay nada nuevo ahorita que tenga que ser dicho, ni será nuevo jamás. Porque lo que tenemos que saber ya nos lo dijeron. Y eso es todo. Y luego lo segundo, pues está esta situación de que se llaman entre ustedes, porque lo ven en la televisión o en la internet, esto de estar recibiendo a los arcángeles. ¿Sí? Que se llaman ustedes a sus familiares y les dicen que si quieren recibir los arcángeles. Entonces, a mí me preguntan, pero a cada rato me preguntan, y que si yo qué pienso de recibir los arcángeles, de los 7 arcángeles, que hay nomás 3 que nosotros conocemos. No tiene nada que ver con la iglesia. ¿Sí? No tiene nada que ver con la iglesia. Si ustedes escuchan eso, especialmente entre ustedes católicos, pues hay que acabar con eso. Eso no es bueno. ¿Sí? Entonces, porque ha pasado, ya van de lo que yo he sabido, 3 diferentes familias que recibieron a los arcángeles y terminaron mal. Terminaron muy mal. Una de estas familias ya se separó, se divorciaron, está en una pelea muy fea entre ellos y los hijos y cosas así. No pueden estar pasando esas cosas. Que la situación que hemos vivido en estos últimos 3-4 meses sea difícil, pues vamos a suponer que es difícil. Pero no puede nadie aprovecharse de la situación ni del miedo. Porque a pesar de que vayan a sacar la vacuna para la cosa esta, no han conseguido vacuna contra el miedo, que es lo que más necesitamos. ¿Sí? Y especialmente los católicos, que no dejan de tener miedo. ¿Sí?
¿Por qué? Porque pues ahí se la pasan viendo la televisión, las noticias o cosas así. No, no puede ser así. Más serio que el virus es el miedo. El miedo ha matado a la gente. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, no hay que permitir que, dadas las circunstancias que hemos vivido, cualquiera venga con revelaciones de Dios o de la Virgen. No puede pasar. Si ustedes quieren saber más, bueno, agarren el catecismo o la Sagrada Escritura y ya, ahí está todo lo que tenemos que saber. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.